Hoy recibimos sobre las tablas de la Sala Teatro El Sótano a una mujer dedicada por completo al arte y la pedagogía. Como actriz presenta una fructífera trayectoria y se mantiene aún activa en los escenarios cubanos. Pertenece al catálogo de la agencia Actuar y ha interpretado más de un centenar de personajes, fundamentalmente protagónicos y de primera línea, pasando por autores clásicos de todos los tiempos de la dramaturgia universal, así como otros latinoamericanos y cubanos, donde ha mostrado su capacidad para asumir diferentes roles en piezas de diversos géneros y estilos. Ha incursionado en la radio, el cine y la televisión, y hoy llega a nuestra emisión para contarnos su historia. Bienvenida a Sobre las Tablas, la actriz Nora Lidia Hamse Guillart, o simplemente Nora Hamse. Hola, bienvenida Nora Hamse. Muchas gracias, qué gusto. Siéntese. Un gustazo tenerla aquí con nosotros. No, y para mí también, por supuesto, con este gran equipo. Nora Hamse, dígame, ¿dónde nació? En Santiago de Cuba. Oh, tierra bueno, caliente. exactamente no en la ciudad, sino en la Sierra Maestra, en una finca de mi padre. Oh, qué bien. Porque mi padre es de origen libanés y entonces fundó su familia con una mujer cubana y somos una familia. Estuve viviendo ahí hasta los 4 años. Pero, y luego a los 5 años ya me traslado a la ciudad de Santiago de Cuba con una buena parte de la familia y la vida cambia. en su familia de niña o ya de adolescente, ¿vio alguna persona que tuviera que ver con el arte? ¿Hay personas en la familia que pudieran ser artistas? Bueno, mi mamá, yo creo que por la vida, por la historia, es una actriz y una cantante frustrada. Ella fue quien me inició en este mundo porque desde chiquitica, desde que tenía antes de 4 años, me enseñó a recitar. Uy, qué bien. Y yo lo hacía delante de la familia, delante de vecinos, de amigos. Y empecé a sentir el placer por estar en escena. O sea, usted era entonces una niña extrovertida, pudiera decirse. Bueno, en ese sentido, porque en otro sentido no. ¿Cómo llegó entonces a dedicarse a las cuestiones de la actuación? ¿Cómo comenzó en ello? Yo comienzo en el movimiento de aficionados en el preuniversitario. Lo que era en aquel momento, te estoy hablando de hace muchos años ya, era el bachillerato. Uh-huh. Estaba en un grupo de aficionados con un director habanero muy bueno, José Suárez Frutos, que él nos llevó a conocer a los grandes del teatro universal y cubano. Y además a identificarnos con esos personajes. Y ahí es donde empieza a nacer esta inquietud, este deseo. Ya yo sabía que eso era lo que quería hacer. Qué bien. Luego, ¿Luego? Ya cuando, estando en el último año, antes de empezar el último año del pre, pues hacen una convocatoria en el Conjunto Dramático de Oriente. Había una plaza de hombre y una de mujer. Yo no sabía cómo decirlo en la casa. Se lo dije a mi madre. Ella me apoyó, por supuesto. Yo fui a la oposición de varios días. Obtuve la plaza. Ellos me conocían porque el grupo era un grupo que se había destacado en festivales nacionales, ganábamos premios y eso. Entonces hacíamos funciones allí en la Sala Teatro, que era la sede del Conjunto Dramático de Oriente. Y obtuve la plaza, empecé a trabajar solo con el compromiso de que tenía que terminar el bachillerato. Y así lo hice. O sea, estaba trabajando y estudiando a la vez. Ajá. Y yo trabajaba, ensayábamos por la mañana y dábamos clases, porque aquello era una academia con todo el rigor, tanto en la parte teórica como en la práctica, y después por la noche teníamos funciones a veces o ensayos, y por la tarde yo me iba para el preuniversitario. ¿Y qué obras interpretó en esa época en el conjunto?
Bueno, la primera obra fue, ay, mi madre, La Reina de Bachiche, de José Milián. Sí. No, perdón, fue El algodón ciega a los pájaros. Sí, porque yo creo que esa de José Milián fue en otro grupo de teatro. No, fue ahí. ¿Fue ahí también? Fue ahí, justamente ahí. Estaba entre la pléyade del teatro cubano, puedo decir así, estaba Raúl Pomares, Enrique Molina, Obelia Blanco, mis directores eran Miguel Lucero y Adolfo Gutkin, que fue un hombre que dedicó su vida aquí en Cuba al teatro y yo era allí casi como una intrusa. Qué maravilla, comenzó, yo creo que por la... Claro. Entró y bueno, por la muchos puerta más ancha. que no puedo dedicarme a nombrar, pero así entré y ellos me enseñaron lo que era la pasión por las tablas realmente y el respeto por las tablas. Estaba preguntándole sobre Calibán Teatro porque yo sé que también tiene una historia con él. Claro, es una historia fantástica. ¿Nos puede comentar? Sí, claro. El Cabildo Teatral Santiago en un momento determinado, ya yo creo que por un cansancio de formas, por intereses profesionales de cada uno, que queríamos hacer otras cosas dentro del teatro y no centrarnos nada más que en el teatro de relaciones, pues empezamos a proyectar grupos de trabajo o proyectos teatrales. Y con Carlos Padrón al frente, hacemos un grupo pequeño en 1986, exactamente en diciembre. Estaba Carlos Padrón, estaba Oscar Vázquez como asesor, Dagoberto Gainza, Nancy Campos, Rubén Calón y yo éramos el elenco. Y empezamos a trabajar con los clásicos desde una visión mucho más caribeña, mucho más cubana, mucho más cercana a lo que nosotros queríamos hacer con el teatro. Y esa fue una experiencia súper importante, porque si bien había empezado a dirigir en el Cabildo Teatral Santiago, donde dirigía y actuaba, aquí, en determinado momento, cuando Carlos Padrón pasa a otras actividades dentro de la televisión, en el mismo Santiago de Cuba y después para acá, para La Habana, yo tuve obligatoriamente que asumir la dirección. Vamos a hablar entonces ahora de teatro de dos, pudiera decirse, porque tengo entendido que sí, que también ha tenido que incursionar en varios grupos de teatros capitalinos, por ejemplo, Teatro de Dos. Ajá. Cuando yo vengo, yo siempre estuve muy vinculada al movimiento teatral cubano aquí en la capital por cuestiones de la vida, por la misma profesión, por las responsabilidades que tenía dentro de la unidad, dentro de la Dirección de Cultura, bueno, en fin, esas cosas. Y siempre tuve muy buen diálogo con todos. Y nos conocíamos y ellos me conocían y conocían mi trabajo. Cuando en 2005 vengo para acá, para La Habana, pues entonces me invitaron a trabajar en muchos grupos. Pero yo no quería dedicarme a hacer plantilla de un grupo porque sabía cómo ya tenía una experiencia larga de todo este trabajo, de todo esto que a veces no es tan engorroso. Y dije, bueno, me voy a quitar un poco de responsabilidades de arriba y quiero trabajar mejor como actriz invitada. Entonces me invitaban, Teatro de Dos, me invitó a hacer El Cerco de Leningrado con Nieves Río Valle, que fue una experiencia preciosa bajo la dirección de Julio César Ramírez. Luego, otros grupos, Teatro Caribeño de Cuba, del maestro Eugenio Hernández Espinosa, que bueno, lamentablemente lo perdimos este año. Con Eugenio Hernández Espinosa trabajé en María Antonia, imagínate, qué paradigma, con aquella María Antonia del 67, que Eugenio, digo yo, que se atrevió a retar. Y yo, parece que él conocía toda mi incursión en todo este teatro de origen afrocubano, que estaba vinculado con estas tradiciones, y me invita a ser la madrina en ese espectáculo. Aprendí mucho, los disfruté mucho, fui alumna que con una exigencia tremenda del maestro Perugorri, un maestro que
que nos enseñaba cantos y nos preparaba la voz, y con Santiago Alfonso para aquellos bailes y aquellas cosas que yo a veces le decía, maestro, acuérdese que yo tengo 60 años en aquel momento. Me decía, no, pero hay que hacerlo, y lo agradezco muchísimo, aprendí mucho. Fue una etapa muy linda. También es otra obra con ellos, Sombras, de una escritora afrofrancesa, que fue otra experiencia preciosa ahí en el grupo. Luego estuve con... A mí me parece que su vida ha sido muy intensa. Sí, mira, a veces uno no lo piensa y ya lo verás que te va a pasar a ti. Cuando te piden algo o cuando te piden un currículum, que yo tengo que empezar a buscar entre mis currículos los que sean más sintéticos, ¿no? O cuando te piden algo, por ejemplo, como ahora mismo ustedes, unas fotos para el programa, para apoyar y todo eso mi trabajo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo yo pude hacer todo esto? ¡Qué maravilla! Pero es porque uno lo hace con pasión, porque hay algo que se dice y no se piensa realmente lo que significa, que es amor al arte. Cuando tú tienes ese amor, cuando tú tienes esa pasión, tú te entregas de una manera que ni te das cuenta y después dices, pero ¿cómo yo pude hacer todo esto? ¿Pero cómo yo hice esto? ¿Cómo yo hice esto? Me parece que me da hasta miedo porque uno piensa que en ese momento no piensa que lo estás haciendo. Y con otros grupos tuve la oportunidad de trabajar con el grupo Pálpito. Michael Chávez, sí. Michael Chávez de eso escribió vamos una a estar obra para hablando. mí. Yo estoy segura que esta conversación se torna muy interesante. Y si ustedes no la conocen, pues ya la están conociendo. Si la conocen, entonces van a conocer aún más acerca de su vida y obra. Aquí sobre las tablas es Nora Hansen. Continuamos entonces conversando con Nora Hansen y en esta ocasión estábamos hablando de teatro y yo le voy a mencionar algunos nombres y usted me dice lo que le venga a la mente con esos nombres. Por ejemplo, Argos Teatro. El tío Vania y un equipo excelente de personas y actores. Rita Montaner. Aquí en el Rita también trabajé con el maestro Gerardo Fulleda de León en una obra en Voy por cigarros. Hicimos temporada aquí en este mismo escenario, creo. ¿Su personaje lo recuerda? Claro, era la mujer, eran dos personajes. Trabajé con Julio Marín y fue... Lo más importante de todo eso es que, por suerte, en todos los grupos donde he estado, he acoplado bien, no sé por qué. ¡Qué bien! Teatro Pálpito, que me estaba hablando ahorita, que... Michael escribió Tarecos para Irina, una obra para mí, como actriz. Y fue de un gusto tremendo también hacerlo. En el Cabildo Teatral Santiago, que cuando empezó a dirigir, y yo estoy segura que cada una de esas experiencias como actriz también le han servido mucho a la hora de dirigir. Entonces comencemos a hablar acerca de la dirección. Dirección en teatro, dirección a actores, está claro, porque si uno dirige teatro tiene que dirigir a los actores. ¿Y cuáles fueron entonces sus primeras obras en ello? ¿Cómo comenzó en esas cuestiones? Mira, en el Cabildo Teatral Santiago nosotros trabajamos mucho con la música, con la danza, con las tradiciones populares, mucho el género farsesco, porque además era por lo general para grandes públicos, para moverse a escuelas, a estos lugares, ¿no? Llevar el teatro, sacarlo de la sala y llevarlo a otro lugar, aunque hacíamos teatro de sala. Y he tenido experiencias buenísimas con actores excelentes, que no los puedo nombrar ahora todos, pero cada uno de ellos, porque es que uno aprende mucho con los actores, aprende con lo que hacen bien, con lo que no hacen, con lo que tú quieres que hagan y con la manera en que ellos aportan a tu propuesta como director.
para organizar el espectáculo. Entonces eso me parece que es una cosa que me ha ayudado mucho en mi formación. ¿Cuáles fueron las primeras obras en dirigir usted como directora Sí, bueno, general? los primeros fueron entremeses españoles de Cervantes, de Lope de Vega. Luego fue ahí en el Cabildo, exactamente, pues el Don Juan, una versión del Don Juan Tenorio de Zorrilla. Después, no sé si hablarte ahora de Calibán Teatro. Sí, puede, claro. En Calibán Teatro yo continúo y tuve que asumirla por obligación, y entonces ya sí empezamos con autores mucho más complejos, José Jacinto Milanés, Molière, empezamos a introducirnos en la poesía latinoamericana y cubana con espectáculos teatrales, con espectáculos incluso para como de cabaret, pero dentro del teatro. O sea, esas cosas nosotros las hicimos ya. Lo que la hicimos en un tiempo, con los cánones de esa época, ahora se hacen, pero se hacen de otra manera. Y es que está claro que Nora Hansen además ha recibido cursos, posgrados, talleres especializados. Cuéntenos de esa etapa suya, Bueno. que luego la vuelca en el magisterio, ¿no? Sí, el Conjunto Dramático de Oriente era una escuela que te enseñaba lo mismo la teoría teatral que la práctica, pero la práctica por especialidades. Nosotros dábamos hasta clase de ballet, de todo, expresión corporal, ahí se incluía un montón de cosas. En voz y dicción incluía canto, incluía un montón de cosas. Entonces esto te da una plataforma que sobre esa base entonces puedes empezar a incursionar en otras cosas, a incursionar sobre todo en la experimentación. Yo creo que no me considero una gran actriz, ni mucho menos, pero siempre estoy inconforme al final con mi trabajo. Eso es importantísimo. Muy inconforme siempre, en todos los sentidos, pero me da mucho placer hacerlo. Y creo que pongo la pasión, todo lo que tengo, y sobre todo no le oculto a los actores ni a los estudiantes que eso me lleva a la docencia. Yo llevo muchos años en la docencia universitaria, incluso en la enseñanza media también en Santiago de Cuba, ya aquí me he concentrado más en la universitaria. Pero en todos yo les he dado los que yo considero que son secretos, que pueden hacer que ellos descubran las cosas por ellos mismos. Nora también es una excelente investigadora. Ay, no tanto como Sí, excelente. que además contribuye al No. desarrollo teatral en Cuba, en la enseñanza superior, como usted estaba diciendo, y también tiene una labor muy especial en la formación de artistas aficionados universitarios y en otros ámbitos. Entonces yo quisiera que nos hablara acerca de esto. ¿Qué nos dice? Bueno, yo, no para mí, eso está demostrado, que siempre quien dirige es un investigador. Es un investigador potencial porque lo primero que tiene que hacer es investigar sobre qué va a trabajar, tanto desde el punto de vista de los autores, de la época, de todo, de los personajes. Los actores también son investigadores. Ahora, cuando ya tú desarrollas la investigación, que empiezas a tener otras herramientas que son más bien metodológicas, que te abren el camino, eso lo vas aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y a mí hacer el doctorado me ayudó muchísimo, aunque yo venía investigando. Empezar a trabajar aquí en el Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas de aquí de Cuba, pues también me obligó a centrarme en determinados temas, en determinadas líneas de investigación que a mí me interesaban muchísimo. Por ejemplo. Y te exige un rigor. A mí me interesa mucho todo el problema de la marginalidad en el teatro, porque la marginalidad se ve de muchas maneras, se expresa de muchas maneras. Sí. Se expresa no solo y a veces hay cosas que salen del mundo marginal y que no hay por qué condenarlas, porque aquí las grandes expresiones de la cultura cubana salen de dónde salieron. Exacto. Dónde germinaron. Exacto. Y el teatro, ¿de qué se nutre en este momento? Porque en este momento también hay mucha expresión marginal en el teatro.
marginal entre comillas, porque están en el lenguaje, están en la gestualidad, porque somos cubanos y tenemos un potencial que es de la idiosincrasia, de todo este cruce de culturas que hemos tenido en el camino que te definen de una manera. De hecho, algunos géneros en teatro se han creado gracias a esa Claro. idiosincrasia y también a esa marginalidad de ese tiempo específico, ¿no? Efectivamente. Cuando yo, no sé si cabe hablar ahora en este momento de eso, cuando hice el doctorado, hice una investigación en cosas en esa línea que yo venía incursionando, que era sobre la marginalidad y la mujer en el teatro cubano. Entonces escogí 3 autores con 3 obras, que fueron Eugenio Hernández Espinosa, Héctor Quintero y Santa Camila de la Habana Vieja de José de Triana. Pero a partir de esos personajes, esos grandes personajes como Iluminada Pacheco, Camila y María Antonia, como heroínas del teatro cubano, como grandes heroínas del teatro, como heroínas clásicas, vaya. Mire, está siendo muy interesante esta conversación. Ay, Dios mío. Entonces te digo, no es que uno sea un gran investigador, sino que uno, si te interesa y te apasiona también, como me ha llegado a apasionar, como la docencia a mí me apasiona. Lo que pasa es que a veces hay tantos inconvenientes en el camino que no te permiten abordar tantas cosas. Ha sido un tiempo agradable. Siempre me nutro Es muy grato. de mis invitados. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad, pero resulta, discúlpame porque a veces hablo demasiado. No. Me Usted meto es donde no debo. dueña de este pero es que preciso es muy difícil, momento. Claro. es muy difícil hablar y uno quiere nombrar a todo el mundo, quiere hacerlo todo, quiere pasar por un montón de lugares donde no puede, pero Es que estamos hay hablando tiempo. con Nora Hansen. Seguimos conversando con Nora Hansen y en esta ocasión vamos a hablar acerca de su investigación y la escritura. Es que Nora también ha incursionado como autora de diferentes artículos, libros, artículos en revistas especializadas en artes escénicas, por ejemplo, la revista Tablas. Por favor, háblenos de todos esos artículos en los que pues nos ha mostrado una buena parte de sus conocimientos y también de un libro. ¿Uno o varios? Bueno, los artículos son generalmente artículos sobre un tema específico, reseñas críticas. En algunos momentos me las piden, en otras es fruto de una investigación que hay que socializar. Porque si tú investigas y te quedas con ese conocimiento, no haces nada. Claro. Todo eso tienes que transmitirlo a otras personas, que pueden ser fuentes incluso para ellos, para las escuelas, para un estudio determinado, o para otro investigador que quiere saber del tema, como yo, que para investigar tengo que apoyarme en otras investigaciones anteriores o a las mías, ¿no? Para la actuación tiene que haber verdad. No puede carecer, no puede ser vacía, no puede ampararse solamente en el mimetismo ni en maneras de hacer las cosas, sino que tiene que haber una entrega personal, una entrega vivencial para que pueda ser capaz de motivar a quien lo está escuchando, a quien lo está viendo, a quien está recibiendo esa sensación o esa emoción o ese estado que se quiere transmitir. Eso es lo único, pero para que lo sientan, no para que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque si de algo estoy convencida, es de todo lo que te puede aportar, incluso cualquier actor, aunque se considere que no es bueno, vaya, como a veces tú dices, pero algo te aporta para tú ver qué no se debe hacer en escena. Pero de los estudiantes,
de los actores que hay que formar, se aprende, es que se aprende. De otra manera no se puede aprender. Nora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, no, gracias a ustedes, al equipo, a todo el equipo. Ha sido un tremendísimo placer haberla tenido en esta ocasión sobre las tablas. Y a mí, para mí ha sido aquellos amantes de las muy artes bien. escénicas, estoy segura que han descubierto una serie de aristas suyas. Para otros que la conocen bien, pues estoy segura que también disfrutaron de este tiempo. Yo he aprendido. Bueno, tú me decías al principio que yo era extrovertida desde niña, ¿no? Yo soy muy tímida. A mí me asustan las cámaras, me asusto cada vez que salgo al escenario. Tengo que concentrarme muy bien, ese miedo que uno siente de momento, así que es como que te estremeces, pero ya después que estás ahí, hay que adueñarse de ese espacio. Lo ha demostrado, está clarísimo que lo ha demostrado con creces sobre las tablas. Muchas gracias, éxitos en todos sus proyectos. Que tengamos entonces a Nora Hamse por mucho tiempo en las artes dramáticas en Cuba y que, bueno, agradezco en nombre de todas aquellas personas que están recibiendo en este preciso momento su buen conocimiento por estar entre nosotros. Ya, gracias. Me pones hasta, me siento, no sé, me pongo nerviosa, me pongo tímida, vaya, tímida con estos elogios, porque es que uno trabaja por amor, no para otras cosas. Pero muchas gracias a ustedes por esto. Yo dentro de poco cumplo en septiembre 56 años de trabajo. Maravilla. Pero quiero cumplirlos como empecé como actriz, quiero tener algo como actriz hecho, que será una sorpresa también, y como directora. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Muchas gracias. Así despedimos a Nora Hamse, actriz versátil, con gran dominio de la escena y amplio desempeño profesional, acreditado por el prestigio que goza dentro del movimiento teatral y cultural cubano. Es reconocida entre las personalidades de la cultura cubana, categoría establecida por el Ministerio de Cultura de Cuba como confirmación de la valía de intelectuales y artistas sobresalientes en el ámbito cultural de la nación. Fue presidenta del Consejo Provincial de Artes Escénicas de Santiago de Cuba, llevando a escena importantes obras del repertorio universal con varios colectivos, obteniendo lauros y reconocimientos del público y la crítica especializada. Su labor artística ha estado acompañada por diversas responsabilidades profesionales en el terreno teatral, investigativo y académico. Por su experiencia y capacidad, ejerce con frecuencia labores de asesoría técnica en colectivos teatrales, centros de formación de actores profesionales y en departamentos de documentación e investigación del país. Hoy día se mantiene activa como actriz, directora teatral, profesora e investigadora. Gracias por tanta entrega a las artes escénicas y gracias por hacer tan tuyo el mundo del teatro. Hasta una próxima vez, Nora Hamse.